Muy buenas compañeros, tenemos un nuevo episodio y vamos a continuar un poquito con el anterior. El anterior era sobre dolor femoropatelar o síndrome femoropatelar y en este caso, bueno, ese episodio lo terminamos concluyendo que aunque lo ideal sería mejorar ese ratio de vasto medial, vasto lateral, muchas veces no depende solamente de qué ejercicios utilicen. De hecho, muchos autores hayan datos que muestran que hay poca incidencia de elegir unos ejercicios u otros para mejorar ese ratio y que muchas veces tiene más sentido centrarnos en la estructura pasiva como es la banda iliotibial. Vale, pues en este caso vamos un pelín, entre comillas, a refutar lo que dijimos. No es que eso no fuese cierto, ni mucho menos, sino que vamos a profundizar en esa parte que sí que podemos modificar, la que podemos afectar, que es la activación preferencial del vasto medial. ¿Vale? Entonces, lo que dijimos en el anterior episodio es lo más importante. Realmente no hay ejercicios que claramente activen más el vasto medial que el vasto lateral u otras porciones del cuádriceps, pero sí que hay algunos que se ha visto que tienen más activación y ahora criticaremos si la activación es suficiente y veremos qué ejercicios tienen más sentido en qué tipo de población, ¿vale? Entonces, lo primero es intentar entender los modelos en los que nos basamos para hacer este tipo de afirmaciones, ¿vale? El modelo tridimensional revela aspectos que el modelo clásico más bidimensional no podía ver. Por ejemplo, Chiu y colaboradores en el 2021, en un modelo 3D en cadáveres, veía diferentes orientaciones de fascículos. Es decir, el vasto medial tiene dos subporciones con vectores de fuerza distintos, algo que un modelo de dos dimensiones no se puede capturar. ¿Qué observaron también? Que la fuerza medial máxima del vasto medial, es decir, al final la musculatura, esto es muy interesante y es así, quiero decir, es obvio, pero cuesta a veces reflexionarlo, es que las fibras musculares lo único que pueden hacer es acercar origen e inserción, no pueden hacer nada más. Es decir, aunque digamos, por ejemplo, que el deltoides, me lo invento, hace abducción de hombro, que es lo que se suele decir, realmente las fibras anteriores producen una flexión de hombro, las posteriores contribuyen a la extensión, en función de la posición de la articulación, las mismas fibras pasan de hacer un gesto a hacer otro porque lo único que hacen es aproximar origen e inserción. Entonces, dentro de un mismo músculo, en función de la orientación del vector, pues van a producir una acción muscular u otra. Realmente hablamos de acciones musculares por grupo muscular para simplificar el modelo mental, pero realmente no es así. Es en función de cada posición, como ocurre con los aductores y los abductores, que en función del grado de flexión, extensión, aducción, abducción de la cadera, producen una acción u otra. ¿Vale? Pues en este caso la fuerza medial máxima que producía el vasto medial ocurría más o menos a 40 grados de flexión, no en extensión terminal. ¿Vale? Entonces, fuera de ese ángulo, el vector es más proximal que medial. Es decir, simplemente explica que esa musculatura no produciría esa fuerza medial, sino otro tipo de vectores. Genial. Segunda complicación. El vasto lateral tampoco es un vector simple, lo que decíamos, sus diferentes fascículos o diferentes áreas dentro de ese músculo, en la superficial y la profunda, tracción en direcciones opuestas. Entonces, el modelo clásico que hace, pues que siempre unifica, simplifica ambos músculos, pues porque es más sencillo. Por lo tanto, ya vemos que ejercicios como el terminal knee extension, en el que estamos de pie de forma unipodal, puede ser en el suelo o en un plano declinado, e intentamos bajar con el talón hacia adelante, la pierna libre baja el talón hacia adelante y pues vamos a estar muy rectos. Ese ejercicio es interesante para muchas facetas, pero a priori no activa preferencialmente ese vasto medial, porque produce menos fuerza medial, ya que no llegamos a los 40 grados de flexión, ¿vale? Por lo tanto, no está interesante con este objetivo. Luego veremos qué variante sí puede serlo. Vale, por lo tanto, activación selectiva del vasto medial. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿En qué quedamos? Vale, lo que sí que es cierto es que hay algunos ejercicios que han encontrado mayor activación, no todos los artículos, pero muchos estudios han encontrado mayor activación del vasto medial en unos ejercicios que en otros. Pero algo importante, que ya dijimos en el anterior episodio, que Hack en el 2015, Hack y colaboradores, lo ponían de relieve y todo su paper va sobre esto, es que la señal de electromiografía no permite inferir que se genere realmente más fuerza. Y la proporción tampoco es así. Es decir, si hay el doble de activación en un ejercicio del vasto medial, por ejemplo, que el vasto lateral, no quiere decir que produzca el doble de fuerza esa musculatura en ese ejercicio. Y casi toda la literatura científica sobre vasto medial sí que está construida sobre esta inferencia. Entonces ya de momento tenemos que ser cautos. No es que no nos sirva de nada, ni mucho menos, porque a priori más activación del músculo quiere decir que tiene un rol más importante, pero que no podemos decir esta activación equivale a fuerza y un 30% más activación significa que produce 30% más fuerza en ese gesto. De acuerdo, también es importante la diferencia entre sujetos, ¿vale? No es lo mismo sujetos sanos que sujetos con síndrome femoropatelar. En sujetos sanos, casi todos los estudios que yo he encontrado no encuentran diferencias significativas o las que encuentran son nimias entre
realizar un ejercicio u otro con diferente grado de abducción, aducción de la cadera, rotación externa, rotación interna, diferentes posiciones de los pies, no encuentran diferencias importantes en sujetos sanos, pero sí que suelen encontrarlas en sujetos con síndrome femoropatelar, por lo que quizás en ese tipo de población sí que tiene más sentido. De lo que decíamos, muchos estudios no encuentran, por citar algunos, Andersen, Zakaria, Cerny, hay muchos que no encuentran, pero otros estudios, Hanten, por ejemplo, Peng y colaboradores de 2018, Miao y colaboradores de 2015, sí encuentran cuando los sujetos tienen dolor femoropatelar. De acuerdo, vamos ahora entonces a analizar qué ejercicios podría tener sentido incluir. Como dijimos otro día, como reflexioné, creo que lo que más sentido tiene a priori es dar muchísima variedad en el entrenamiento y salirnos de lo que un manual de fitness nos diría, que es la sentadilla es de esta forma, si no es así está mal, el lunge es de esta forma con el tronco en esta posición exacta y si se desvía un poco también está mal, entre comillas. Creo que eso no tiene sentido y menos en baloncesto. Cuando ves, por ejemplo, un step back o un lateral step de un jugador, el tronco está de una forma, a veces la rodilla supera, por supuesto, el pie, lateralmente a veces también se va un poco hacia varo, en algunas ocasiones hacia valgo. Entonces, no es que queramos recrear ese gesto del baloncesto en el gimnasio, pero sí dar cierta variabilidad. Yo creo, sinceramente, que si un jugador siempre hace el lunge totalmente perfecto, dando una zancada, bajando a 90 grados, y luego va a pista y hace todo caótico, estará menos preparado que otro jugador que hace a veces ese lunge, a veces lo hace con una zancada más amplia, a veces una zancada mucho más corta, a veces zancada diagonal externa, diagonal interna. Ese tipo de paradigma es el que creo que tiene sentido aplicar con los jugadores. También con una persona normal, creo que va a estar mucho más sana, mucho más compensada haciéndolo de esta forma, pero sin duda con deportistas y más aún en el baloncesto, que hay una cantidad tan rica de patrones motores diferentes que se darán en el partido, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver qué ejercicios tendrían sentido de cara a activar preferencialmente y, por tanto, también mejorar esa tracción medial que produce el vasto medial oblicuo sobre la rótula. En primer lugar, el Spanish Squat, o sea, sentadilla española, y también el Wall Squat. Es decir, si hacemos, por ejemplo, Wall Squat, que no tiene por qué ser isométrico, puede ser poniendo un foam roller, cualquier cosa que pueda rodar en la pared, nuestra espalda contra ese foam roller que está a su vez contra la pared, y bajamos y subimos. ¿Qué conseguimos? Al tener esa especie de soporte atrás, podemos hacer una sentadilla mucho más vertical, por lo tanto que incida mucho más en la cadena anterior. Entonces, si hacemos simplemente ese trabajo con la tibia vertical, vamos a aumentar las demandas de recto femoral y vasto lateral, que a priori no es lo que queremos. ¿Qué podemos hacer? Acortar la distancia del pie a la pared, es decir, estar casi progresar poco a poco, se puede progresar después hacia una sissy squat, es decir, intentar bajar mucho, que la rodilla supere con mucho a la puntera y todos esos grados de 40, 50, 60, 80 grados de flexión de rodilla va a producir una activación y una tracción medial bastante importante de la rótula. Por lo tanto, pues es interesante empezar con ese trabajo de Spanish Squat, de Wall Squat, poco a poco progresar hacia los pies, estar más cerca de la pared y por lo tanto que la rodilla supere más la punta del pie, por lo tanto la tibia no está vertical, sino que tiene una trayectoria diagonal y poco a poco llegar hacia un sissy squat. Normalmente lo haríamos con un apoyo para que el equilibrio sea mejor y poquito a poco, si podemos sin apoyo o incluso con un apoyo leve a modo de conservar equilibrio, ¿vale? No reducir fuerza y poner peso en el pecho. Podría ser interesante. Otro ejercicio, sentadilla profunda con un grado importante de flexo-extensión de rodilla con aducción isométrica de la cadera. A priori, que haya esa aducción de cadera no produce mayor activación del vasto medial, pero se ha visto o se infiere, por ejemplo, Iris y colaboradores en 2010, Co y colaboradores en 2011, vieron que puede haber un mecanismo de coactivación del aductor. Es decir, cuando se activa más el aductor, que sabemos que ocurre, el aductor mayor, al presionar ese balón, ese foam roller, lo que queramos que tengamos entre las rodillas, sí que hay una conexión fascial con el vasto medial y, por lo tanto, podría producirse esa mayor tracción medial de la rótula. Ángulo de trabajo, lo que decíamos, 50, 60, 70, 80 grados, donde a priori podemos predecir mayor fuerza medial del vasto medial. Esto es lo que más coherencia tendría con esa hipótesis de biomecánica de 3 dimensiones. Vale. Lunge y variantes. Lunge, en principio, fue el ejercicio que vieron más equilibrado entre vasto medial y vasto lateral. Por lo tanto, no va a producir más la lateralización de la rótula porque no es prioritario del vasto lateral, pero tampoco va a producir lo contrario. ¿Qué podemos intentar? Lo que decíamos, generar diferentes posiciones para que en ese caso tengamos más variabilidad. Pues, por ejemplo, darle zancada más corta, que la rodilla supere la puntera y en ese caso activaremos más a priori el vasto medial. También podemos hacerlo con la banda elástica que nos fuerce
valgo de rodilla, perdón, el varo de rodilla, y nosotros hacemos fuerza un poquito hacia valgo, sin llegar a valgo, pero que trabaje el aductor de forma prioritaria, como hacíamos una sentadilla profunda cuando apretamos el balón. También haríamos lo contrario. Yo intentaría siempre tener un poco el foco en no generar valgo dinámico de rodilla. Por lo tanto, en algunas ocasiones haremos lo contrario. La banda me fuerza el valgo, yo intento evitarlo generando un pelín de varo de rodilla. Vale, ¿qué otro ejercicio sería interesante? El decline squat. Es decir, intentamos, en vez de poner sí, que simplemente es elevar los talones con un plano inclinado, en este caso declinado será más interesante, puede ser 15-20 grados, es interesante, y bajar 60-90 grados de flexión. Yo al final aquí haría lo mismo, jugaría a veces con tener sobre todo es fácil con dos piernas, unipodal es más difícil, pero si lo tenemos, por ejemplo, en bipodal, podemos poner mayor grado de rotación externa, rotación interna, muy junto a los pies, muy separados, incluso posición de stagger, yo daría variabilidad. Y cuando vemos esa variedad que comentamos, intentaría también poco a poco progresar hacia un gesto unipodal o puede ser cuasi unipodal. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, a que tengamos solamente un pie apoyado, pero tengo una pica en la que me ayude un poquito en ese punto de mayor dificultad del gesto. O a lo mejor lo tengo el 90% del peso en un pie, pero el otro me da un poquito de equilibrio para que pueda de verdad cargar el gesto. Creo que esto va a ser de lo más interesante. ¿Vale? Entonces vamos a intentar pensar un poco los mensajes que podemos resumir o con los que tenemos que quedarnos en este episodio. En primer lugar, es raro, esto por ejemplo haremos un episodio, lo estoy ya preparando dentro de poco, haremos uno sobre activación preferencial y desarrollo preferencial en diferentes porciones de los isquiosurales, ¿vale? Y lo mismo con trabajo de cuádriceps, es decir, vamos a activar más el vasto lateral, el vasto medial, recto anterior, etc. Y lo que me estoy encontrando ahora profundizando en este tema es que es mucho más sencillo activar preferencialmente unas porciones u otras de los isquios, es decir, aunque al final se comporta como un grupo muscular y va a ser muy difícil activar solo bíceps femoral, activar solo semipendinoso, es casi imposible, pero sí que cambia mucho el nivel de activación y de fortalecimiento en función de la cadera, la rodilla, posiciones, etc. ¿Qué ocurre con el cuádriceps? Se comporta mucho más como un bloque. Entonces es muy, muy difícil activar muchísimo el recto anterior, muy poco el vasto medial, por ejemplo. Entonces, en este caso ya sabemos que hay que intentar entrenar la flexoextensión de rodilla implicando, si se puede, la cadera, que sea biarticular, es muy interesante, pero también monoarticular, cadena estética abierta, cerrada, es decir, dar mucha variedad, porque va a ser muy difícil activar solamente el vasto medial. Dicho esto, tendría sentido, sobre todo en jugadores con dolor femoropatelar, en otro tipo de jugadores, yo lo haría también para añadir variedad, como decíamos, pero tiene menos evidencia o tiene menos sustento, dar esa variedad que comentábamos, ¿vale? Y básicamente el objetivo es adelantarnos, si podemos, a ese dolor femoropatelar con un desarrollo armónico, multidireccional, con diferentes ángulos, a veces sobrecarga excéntrica, a veces isométrica, es decir, que sea una forma física muy completa, muy holística, y después, cuando se dé ese caso, que muchas veces va a ocurrir, detectar, como decíamos otro día, si es dolor más por condromalacia, a lo mejor pues ese desgaste excesivo por años de práctica con impacto. Si es más a nivel de tendinopatía rotuliana, tenemos ese protocolo, que de hecho tenemos en la web algunos protocolos publicados. Si quieres darle un ojo, es preparacionfísicabaloncesto.com, todo seguido y sin tilde, y si no lo encuentras, lo escribes por Instagram y enseguida te lo pasaremos, que es gratuito. Y luego también, si es, como decíamos, dolor femoropatelar, vamos a intentar esta activación preferencial del vasto medial, probaremos 4, 5, 6 semanas, más ese estiramiento pasivo de la banda iliotibial que comentamos en el anterior episodio. Y lo más normal, es que mejore ese jugador y su clínica. Así que nada, compañeros, tenemos ya el podcast finalizado. Simplemente recordarte que todavía estás a tiempo, porque esto va a salir todavía con un mes de margen hasta el workshop. Entonces, lo que decíamos, simplemente recordarte que tenemos el cuarto workshop de preparación física en baloncesto, 11 y 12 de julio en Valladolid, y estamos súper contentos de lo que hemos conseguido juntar. Estaré yo, Álvaro de Pedro, estará mi socio Jaime Capellá, jefe de fisios del Fenerbahce. Estará Nuno Ferreira, experto en neurociencia y es de los referentes en España, yo diría en península ibérica, porque más él es portugués, de cómo aplicar la neurociencia de forma práctica al entrenamiento, no solamente papers, que también sabe muchísimo de eso, que está, de hecho es doctorando, sino también cómo aplicar los ejercicios concretos en la activación, en la rehabilitación, en el entrenamiento de fuerza, cómo conseguir que una masa muscular, un grupo musculoesquelético que está bien a nivel local, genere la fuerza que puede generar con su potencial y no se pierda por esa interferencia, pues por ejemplo, cortical. Y luego también tendremos a Rubén Portes, especialista en fuerza del Valencia Basket, finalista de la
del Eurobasket y bueno, todavía no quiero hablar de la ACB. Así que nada, compañeros, si crees que te puede interesar, simplemente escríbenos por Instagram, nos escribes la palabra workshop y te enviamos toda la información y también la tienes en preparacionfisicabaloncesto.com. Entras en la web y ahí tendrás muchísima información de todos los recursos educativos. Así que nada, compañero, la semana que viene nos escuchamos de nuevo.